Tenemos el genotipo, que es homocigote recesivo para A y homocigote dominante para B. ¿Cuántos de estos hay? Solamente hay uno, ¿no? Solamente hay uno. Es el único, no hay más, ¿no? 1 sobre 16 hay de este genotipo. El penúltimo, miren acá, estos dos son iguales, ¿no? ¿Cómo son? A ver, homocigote recesivo para A y heterocigote para B. ¿Cuántos de estos hay? Hay dos. ¿Dos sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? Sobre 16. Ahora, estos genotipos tienen una particularidad, tienen un fenotipo igual, ¿no? Tienen un solo fenotipo. ¿Cuál es el fenotipo? A ver, ¿cuál es el fenotipo que tienen? En cuanto para la A, ¿cómo es? Recesivo para A, que es el amarillo. En cuanto para B, es dominante para B, que son las infladas. Sería entonces amarillas e infladas. ¿Cuántos son amarillas e infladas? 3 sobre 16. 3 sobre 16. ¿Es igual que el anterior o no? Es igual que el anterior, ¿no? 3 sobre 16. Obviamente el fenotipo es diferente, pero las cantidades son iguales, ¿no? 3 sobre 16. Y finalmente es el último genotipo. Es homocigote recesivo para A y para B. Homocigote recesivo para A y para B. ¿Cuántos de estos hay? Profesor, solamente hay uno, es el último. 1, entonces sería 1 sobre 16. Los dos son recesivos para A y para B. Sería amarillo para A y constreñida para B. Sería 1 sobre 16, amarillo y constreñidos para A y para B. Y ese es el resultado final de los genotipos y los fenotipos, los 4 fenotipos que encontramos. Los padres tenían los genotipos dominantes, verdes e infladas, y los genotipos recesivos, amarillas y constreñidas. ¿Qué salió a relucir? Nuevos fenotipos. Los fenotipos verdes constreñidas y amarillas e infladas, ¿no? Es lo que se ha demostrado con la segunda ley de Mendel, o denominado también ley de la segregación independiente. Jóvenes, vamos a explicar ahora un mecanismo que nos va a permitir resolver los problemas fácilmente. Se llama el mecanismo por medio de las probabilidades. Vamos a utilizar las estadísticas para poder desarrollar los problemas de una forma sencilla. Para ello vamos a explicar lo siguiente. En un individuo heterocigote, la probabilidad de formar gameto dominante o recesivo, ¿cuánto es? Es un medio. Es decir, si yo fuera un individuo es heterocigote, yo tengo el alelo dominante y el alelo recesivo. Cuando formo mi gameto, solamente puedo escoger uno de ellos. No puedo escoger los dos. Solamente escojo bien el dominante o bien el recesivo. ¿Cuál sería la probabilidad? Sería un medio para cada uno, ¿no? Un medio que me pueda formar gametos dominantes y un medio que pueda formar gametos recesivos. Eso es lo que intento explicar aquí, ¿no? Entonces, en un heterocigote, ¿qué tenemos? La mitad puede formar gametos dominantes y la mitad puede formar gametos recesivos. Ahora, ¿eso para qué le explico, profesor? Eso lo explico justamente para poder resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los dihíbridos, cruce de híbridos, ¿se acuerdan acá, no? Cruce de híbridos. Cuando desarrollamos nuestra tablita de Punnett y resolvimos los genotipos, ¿se acuerdan o no? Esos genotipos los puedo resolver también con mis probabilidades. Los puedo resolver rápido. Miren acá. Miren, solamente hay que captar la idea, ¿no? Miren, del cruce de híbridos, el cruce de híbridos. A ver, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Miren, razonemos. Este es un dihíbrido, ¿cierto? Este dihíbrido, este cruce de híbridos, yo obtengo un homocigote dominante para A. ¿Cuál es la probabilidad de obtener homocigote dominante para A? O sea, de este cruce, ¿cuánto tengo de probabilidad para obtener un homocigote dominante para A? Vamos a razonar primero. Para yo obtener un homocigote dominante para A, primero empiezo con el primer gameto. ¿El primer gameto cómo sería? Para yo obtener
un homocigote, un alelo dominante sería un medio, ¿o no? Que está acá, ¿no? Es lo que he razonado, ¿no? Para que este individuo forme un gameto dominante, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser la probabilidad de un medio, ¿no? Y para que forme el otro gameto, también la probabilidad es un medio. Por lo tanto, para que forme un alelo dominante y el otro alelo dominante sería un medio, que es la probabilidad de acá, por un medio, que es la probabilidad de acá, del otro gameto. ¿Y el resultado cuál sería? Un cuarto. Entonces, cuando dos heterocigotes se cruzan, para formar un homocigote, sea dominante o recesivo, ¿cuánto es? Es un cuarto. Rapidísimo, ¿no? Profesor, el cruce de híbridos para obtener homocigote dominante o recesivo, siempre es un cuarto. ¿Recuerden eso? Siempre es un cuarto. ¿Ya? Listo. Ahora, para obtener heterocigotes, ¿cómo sería? Para obtener heterocigotes, aquí tenemos que razonar un poco, ¿no? Un poco más. Vamos a razonar un poco más. Miren, observemos primero los gametos, ¿no? Miren, por un lado tenemos acá, para que formen heterocigotes, hay dos formas, ¿no? Que el gameto masculino tenga el alelo dominante, y ese sería un medio, ¿no? ¿Cierto? Que el gameto masculino tenga un alelo dominante, ese sería un medio. Por lo tanto, el femenino, ¿qué tendría? Tiene que tener también la probabilidad de un medio, ¿no? Pero el gameto ha escogido que el gameto masculino tiene un medio, que es el dominante, ¿no? El gameto masculino tiene el alelo dominante, sería un medio, por el femenino, que escogió el alelo recesivo, que es un medio, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente. Ahora, la otra forma sería que el gameto masculino no tenga el alelo dominante, sino tenga el alelo recesivo. Y ahí tiene, ¿no? Para que tenga el alelo recesivo sería un medio, ¿no? Un medio. Para que el otro gameto tenga un alelo dominante, también sería un medio. Entonces, el resultado de esto de acá, ¿cuál sería? Un cuarto. Y el resultado de acá sería un cuarto. Ahora, ¿por qué lo sumamos? Porque son dos casos diferentes. En el primer caso, el gameto masculino es dominante, y en el segundo caso, el gameto masculino es recesivo, ¿no? Es recesivo, como vemos aquí. Son dos casos que lo tenemos que sumar. Un cuarto más un cuarto sería un medio. En conclusión, lo que quiero decirles es para que el individuo o el cruce de estos individuos se forme descendientes híbridos, siempre es un medio. Siempre es un medio. Recuerden eso. Es un medio de la respuesta. ¿Ya? Ahora, con esos resultados yo puedo realizar mis cruces de dihíbridos, ¿no? Puedo realizar cruces sin utilizar mi tabla, sin hacer todos estos procesos. Lo puedo resolver rápidamente con el razonamiento que he realizado aquí, ¿no? Con el razonamiento de que en el cruce de híbridos tengo que, cuando son homocigotes, es un cuarto. Cuando son heterocigotes, son un medio. Esa es la conclusión, ¿no? Homocigotes, recuerden, un cuarto. Heterocigotes, un medio. Ese es mi razonamiento. Y tenemos lo siguiente. En el cruce de híbridos, para obtener heterocigotes, ¿cuánto es la respuesta? A ver, vamos a razonar. ¿Recuerdan cuánto era para híbridos? Para híbridos era un medio. Para híbrido de A es un medio. Y para híbrido de B es un medio. Por lo tanto, multiplico estos dos y me sale un cuarto, ¿no? Tengo entonces como respuesta que estos dihíbridos, estos descendientes dihíbridos, es un cuarto. A ver, ¿esto es verdad o no? Vamos a ver. Lo que resolvimos acá, profesor, aquí sale 4. Profesor, aquí es un cuarto. Entonces está mal. No, recuerda que es 4 sobre ¿cuánto? Sobre 16. 4 sobre 16 simplificado sería un cuarto. Entonces la respuesta está correcta. Es un cuarto. Rapidísimo nomás, sin hacer mitad de Punet. He resuelto con los razonamientos que he realizado ahí. Ahora, profesor, ¿qué pasaría si yo quiero obtener homocigoto dominante para A y para B? ¿Cuánto sale eso, profesor? Para obtener homocigoto dominante para A y para B, ¿cuál sería mi razonamiento?
A ver, para que me salga homocigote dominante para A, ¿cuánto es la respuesta? Para que me salga homocigote dominante para A, la respuesta es 1/4. Y ahí está. Y para que me salga homocigote dominante para B, ¿cuánto es? También 1/4. También 1/4, ¿no? 1/4. Sería 1/4 por 1/4, serían 1/16. Profesor, ¿y en recesivos también es igual? Recordemos que sea homocigote dominante o recesivo, la respuesta siempre es 1/4. Por lo tanto, aquí también sería 1/4 por 1/4, 1/16. A ver, profesor, quiero corroborar si es correcto. A ver, usted me está estafando. A ver, miren acá, pues. Aquí está, pues, ¿no? ¿Cuántos de estos salieron? Salió 1. ¿1 sobre cuánto? Sobre 16, que es el total. ¿Cuántos de estos salieron? Salió 1. 1 sobre 16. ¿Es correcto o no? Mira, sin hacer mi tabla de Punnett, he resuelto mediante la forma de mecanismo de probabilidades de una forma rápida y sencilla, ¿no? Teniendo en cuenta este razonamiento que hicimos en un inicio. Jóvenes, de esta manera hemos culminado con la clase de genética mendeliana. Y de esta manera me despido y un abrazo a la distancia. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Cuídense, jóvenes. Nos vemos.